Hello, hello dear students. I hope you are okay. Lamento mucho no haberles visto el día de hoy en nuestra clase recuperativa, pero en vista de que este era el momento y la instancia para recuperar la clase que habíamos acordado, es que vamos a empezar ahora una grabación, una cápsula pequeña de lo que iba a ser la clase de hoy. Lógicamente no puedo hacer todas las actividades sin ustedes, así que les voy a explicar para que ustedes individualmente puedan realizar las actividades después en su casa. Entonces, vamos a empezar con lo que quedó pendiente el día de ayer, que el día de ayer estuvimos trabajando en la última parte de la guía Unit 2, Lesson 1, y vamos a continuar en donde lo dejamos. Les voy a compartir entonces ahí está. Haciendo un pequeño repaso, nosotros el día de ayer estuvimos trabajando con estos textos que eran de Tips to Improve Your Learning, es decir, de consejos para mejorar su aprendizaje. Que esta unidad recordemos que es acerca de Keep on Learning, continuemos aprendiendo. Entonces, los compañeros que estuvieron presentes el día de ayer pudieron conocer la estrategia que se llama skimming, que esta estrategia en la comprensión lectora nos sirve para leer rápidamente los textos e identificar la información que uno busca, sin necesidad de leerlo todo. Y todo el párrafo, me refiero, todo el ítem 1 de Smart Reading, sus compañeras lo pudieron realizar solamente aplicando la actividad de skimming, es decir, fijándose en las primeras oraciones de inicio de cada párrafo y de término. Entonces quedó pendiente el point 2, que dice, in which tip 1 to 6 can you find a reference to? Entonces, nuevamente, siguiendo la estrategia de aprendizaje, digo, la estrategia de lectura, skimming, ustedes tienen que buscar en cuáles de estos tips o advice o consejos ustedes encuentran referencia a cada una de las cosas que se les solicita. Por ejemplo, en letter A dice using a highlighter. Entonces, ¿en dónde encuentran una referencia donde se usan highlighter? Entonces ustedes tenían que mirar inmediatamente todos los tips que aparecen acá y buscar dónde se habla el highlighter. No tienen que leer palabra por palabra, sino solamente buscar dónde aparece eso específico. E inmediatamente en el Study Tip 1 vemos que aquí habla de highlight. Y de hecho, como recordamos, highlight significa destacar, subrayar. Y si ustedes ven hasta la imagen, aparece una persona que está con un highlight. Por lo tanto, la letra A, la respuesta sería en el Study Tip 1. ¿Ya? La letra B, ¿en cuáles de estos tips aparece summarizing key ideas? Es decir, resumiendo las ideas principales. ¿En cuáles de estos? Entonces, ocupando nuevamente la estrategia de mirar rápidamente, voy a ir a este párrafo, al Study Tip 2, y inmediatamente veo las primeras líneas que dice, essentially, the aim of note-taking is to summarize lectures or articles in your own words. Entonces, la idea de este párrafo es justamente el repaso o, es más bien dicho, resumir las ideas principales. Entonces, la letra B, en Summarizing Key Ideas, sería el Study Tip 2. En la letra C, dice, the technique being a good tool for language study, la técnica, que es una buena herramienta para estudio del lenguaje. Si seguimos mirando, estamos mirando rápidamente, el Study Tip 3 no dice nada. Si me voy al Study Tip 4, aquí sí me aparece. Porque aquí me dice
en la parte final, recuerden que en skimming nosotros leemos rápidamente, pero buscamos principalmente en los inicios de párrafo y los finales de párrafo. Y al final dice, pictures, cards are a good way to learn new vocabulary. Que las tarjetas son una buena forma de aprender vocabulario. Por lo tanto, en la respuesta de la técnica de una buena herramienta para aprender lenguaje vendría siendo el Study Tip 4, ¿ya? El uso de las cards. Finalmente, la letra D dice Organizing Information for Exams, organizar información para los exámenes. Miren, voy a irme inmediatamente al Study Tip 3, que es el que tengo al lado, que ese no ha aparecido. Y justamente encuentro aquí la información que yo necesito. Organizar la información for exams. Porque aquí me dice, a good mind map can save you many hours of study and organize information for your exams. Aquí aparece. Entonces, inmediatamente yo sé que la letra D sería el Study Tip 3. Entonces, chicos, resumiendo, la estrategia de skimming que yo empecé a enseñarles ayer se trata de no necesariamente leer todos los párrafos, sino buscar la clave en la parte inicial de los párrafos y la parte final de los párrafos. Leyendo eso, uno capta el sentido y rápidamente tratando de analizar buscando palabras importantes. Así que eso fue el Smart Reading, la lectura inteligente. Finalmente, si continuamos con nuestra guía, había una actividad de after reading, es decir, después de la lectura. ¿Y qué tenían que hacer ustedes? En el cuadro Vocabulary in Context, se les pedía que leyeran esas palabras y prestaran atención a las palabras que estaban en negro, como irrelevant, irresponsibility, irreplaceable, irrefutable, irregular, irrevocable. Todas esas palabras comienzan con IR, o es decir, con el prefijo IR. En inglés decimos prefix. Todas tienen la misma característica. Ahora, si yo les pregunto, cuando yo digo que alguien es responsible, very responsible, estamos diciendo que es muy responsable. Pero si yo digo que esa persona es irresponsible, ¿qué quiero decir? Quiero decir lo contrario de lo que dije inicialmente. Al ser responsable, responsible, es algo positivo. Pero si le agrego el prefijo IR o IR en inglés, estoy cambiando el significado de la palabra. Esa persona ya no es responsable, es irresponsible, es irresponsable. Entonces, si ustedes se fijan, el prefijo IR justamente logra esto, logra cambiar el significado de la palabra original. Lo mismo, cuando algo es relevant, como la primera palabra, algo es relevant es porque algo es important, es importante. Pero si yo digo que es irrelevant, ya no es relevante, ya no es importante. El significado opuesto. Lo mismo con la siguiente. Cuando yo digo que algo es replaceable, digo que es algo que puede ser reemplazable. Pero si yo le agrego el prefijo irreplaceable, estoy diciendo que es irreemplazable. Entonces, recuerden, cuando ustedes una palabra le agregan el prefijo IR o IR en inglés, ustedes le cambian el significado a la palabra. En el ejercicio 3, tenían que ustedes encontrar más ejemplos y palabras que mostraran el significado diferente que cumple o toma la palabra cuando ustedes le agregan el prefijo IR. Entonces ahí ustedes tenían que ya sea buscar en dictionaries, en internet, en donde ustedes quisieran, buscar más ejemplos de ello. Así que si ustedes están en su casa, ustedes pueden realizar esa tarea por ustedes mismos. Entonces, chicos, eso sería la parte gramatical
de esta lección. Repasemos. Vimos entonces el día de hoy y el día de ayer y la semana anterior, que es lo que nos tomó esta lección, que empezamos una nueva unidad que se llamaba Continúe Aprendiendo, Keep on Learning, y vimos cómo hay study techniques, técnicas de estudio, vimos también cómo hay strategies de estudio, y empezamos también a analizar el día de ayer cómo cada uno aprende de una forma diferente, estando el visual learner, el auditory learner y el kinesthetic learner, que son personas que aprenden de todas diferentes formas. La información ingresa a nuestro cerebro por diferentes medios y eso es lo que uno tiene que identificar para potencializar esa vía que a uno le resulta más fácil aprender. Hicimos esas actividades y leímos el texto donde trabajamos con la estrategia skimming. Bueno, chicos, eso fue la guía Unit 2, Lesson 1. Y para hoy día, la clase propiamente tal de hoy, íbamos a hacer la guía Unit 2, Lesson 2, que era una actividad de listening, es decir, una actividad donde vamos a trabajar la comprensión auditiva. Les voy a compartir, igualmente ustedes, esto pueden descargarlo de la plataforma Zencapp en la carpeta lengua, donde ustedes ingresan a las clases, están las carpetas, en la carpeta lengua, ahí aparece la guía para que ustedes la descarguen y puedan trabajar también en sus casas con ella. Entonces se los voy a compartir ahora. Acá tenemos la guía. Esta Unit 2, Lesson 2. ¿Cómo se llama esta guía? Learning in the Digital Era. Aprendiendo en la era digital, que es la era que actualmente estamos viviendo, en donde absolutamente todo se hace de forma digital, incluso clases como esta que estamos realizando hoy. En esta lección, ustedes iban a escuchar e identificar información general e información específica en una entrevista. Ustedes iban también a express opinions about learning in the digital era. Iban a expresar opiniones. Y ustedes también iban a study how to express frequency. En la parte gramatical íbamos a aprender cómo expresar frecuencia por medio de los frequency adverbs, los adverbios de frecuencia. ¿Para qué íbamos a hacer todo eso? Para que ustedes pudieran to demonstrate comprehension of general ideas and explicit information in an oral text. Para que pudieran ustedes demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en un texto oral, como lo es una entrevista, que es un texto oral. También ustedes iban a ser capaces de to respond to the text through short discussions, de responder a los textos a través de pequeñas conversaciones. Esos eran los objetivos, o esos son los objetivos para la clase de hoy. Entonces, en la primera parte de la guía, que se llama Preparing to Listen, donde nos preparamos para el ejercicio de comprensión auditiva, el exercise number 1, ustedes tenían que dibujar a visual organizer, un organizador visual, with the name of the applications we use to learn and communicate in the digital era. O sea, aquí yo lo que les necesitaba que ustedes hicieran es que me dieran nombres de aplicaciones que conocen, que nos sirven para aprender y que nos sirven para comunicarnos en esta era digital. Y esas aplicaciones que ustedes me comentaran cuáles eran, las íbamos a clasificar en categorías. Por ejemplo, hay aplicaciones que nos permiten netamente, por ejemplo, acquire information, adquirir información. Hay otras apps que nos ayudan para organize our information, organizar nuestra información. Y hay otras que son de tipo knowledge transfer, o es decir, que son de tipo que nos permiten compartir información. Entonces, la idea era que ustedes me dieran ejemplos de este tipo de aplicaciones que conocen. En el exercise number 2 hay una pregunta. Could you live without the internet and or computers?
¿podrían ustedes vivir sin el Internet y o sin computadores? That's a very difficult question. Es una pregunta muy difícil en esta era que vivimos, en donde, como les decía adelante, todo lo hacemos de manera digital. Estamos muy acostumbrados a todo este tipo de devices, de aparatos electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Un poco reflexionar sobre esto y dar su opinión usando los prompts que aparecen acá en este cuadro rosado. Ustedes tenían que decirme si era impossible to live without this, es decir, imposible vivir sin esto, o easy to live without this, fácil vivir sin esto. Entonces, si era imposible vivir sin esto, ustedes iban a colocar un 0, y si era fácil vivir con esto, sin esto, digo, si era fácil vivir sin esto, ustedes colocaban un 1. Ahora, los ítems que ustedes tenían que clasificar eran los siguientes. Email. Ustedes tienen que colocar, y ustedes pueden hacerlo en su casa, colocar un 0 o colocar un 1. Si es un 0, es porque para ustedes es impossible to live without this. Imposible vivir sin esto. Y si pueden vivir sin email, le colocan un 1, que es fácil vivir sin esto. Lo mismo pasaba con social networking sites, sitios de redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram. Y después el número 3, news sites, sitios de noticias. Online music, sitios de música online. Google Search, la búsqueda, sitio de búsqueda de Google, donde uno como buscador, valga la redundancia, busca cosas. Ahí ustedes tenían que todos esos ir clasificándolos. Online magazines, revistas online. Online games, juegos online. English study sites, sitios de estudio de inglés. Movie downloading sites, sitios donde ustedes pueden bajar películas. Y study blogs, blogs de estudio. Entonces ahí ustedes tenían que ir haciendo este ranking de to rate, es decir, de colocar el 0 o el 1. En el exercise number 3, ustedes tenían que identify and give examples of the following. O sea, identificar y dar ejemplos. ¿De qué? Por ejemplo, dice letter A, an online dictionary to help you find definitions and sample sentences. Es decir, tenían que darme ejemplos de diccionarios online que ustedes ocupen, que les ayude a encontrar sinónimos, definiciones. Ahí ustedes me podían dar lo que ustedes ocupaban. Por ejemplo, Word Reference, Cambridge, Webster Merriam Dictionary, el que ustedes ocuparan. En la letra B, de hecho, ustedes pueden, al escuchar esta clase, hacer el ejercicio por ustedes mismos y colocar lo que ustedes ocupan. En la letter B, tenían que a service that allows you to create online photo albums of your pictures. ¿Ocupan ustedes algún sitio en internet donde pueden ir guardando sus fotos y a la vez crear álbumes de fotos? Si es así, ¿cuáles son? Ahí ustedes tienen que darme examples. La letra C es an online dictionary of newspapers from around the world in English. Hay directorios disponibles en internet que tienen las noticias no solo de un país, sino de todo el mundo en inglés. ¿Los ocupan ustedes? Si es así, ¿cuáles son? Ustedes colocan ahí los nombres. Y en la letra D dice a service that allows you to make your own web page. Si conocen ustedes de sitios o páginas o aplicaciones que les permiten a ustedes crear sus propias páginas web. Si es así, lo colocan. Todas estas actividades era para prepararnos para la actividad de audición. De hecho, el number 4, el exercise number 4, dice, you are going to listen to a recording about learning in the digital era. According to what you know about this topic,
Write 2 pieces of information you think will be mentioned. Entonces ustedes se les dice que van a escuchar una grabación de cómo se aprende en esta era digital. Y de acuerdo a lo que habíamos visto hasta ahora, ustedes tenían que hacer predicciones de lo que creen que se va a mencionar. Y estas predicciones, después que escucháramos el ejercicio de listening, ustedes tenían que calificar si había resultado lo que pensaron que iba a ocurrir o no. ¿Ya? Más o menos hasta esta parte ustedes ya están viendo hacia dónde va dirigiéndose la clase. Entonces ustedes eran capaces de decir de lo que creían que íbamos a escuchar. Basado en esto, íbamos a una nueva parte de la guía, que es Focusing on Listening. Ya nos enfocamos propiamente tal en la audición. Y ustedes tenían que seguir las instrucciones del Exercise 1, que dice, listen to the recording. Check your predictions in Exercise 4. Then listen again twice and complete the missing information in this file. Entonces yo le iba a colocar a ustedes el audio una vez para que ustedes primero se dieran cuenta si sus predicciones que ustedes pusieron acá en el ejercicio 4 estaban correctas o incorrectas. Después yo iba a volver a colocarles el audio para que ustedes pudieran completar la primera parte, esta, del archivo. Después íbamos a trabajar desde Specific Details hacia abajo, respondiendo a esa parte del archivo, usando una estrategia, que hoy día la estrategia que vamos a aprender se llama Making Predictions. Esto que ustedes hacen aquí, de colocar sus predicciones, es decir, de que ustedes anoten lo que creen que va a ocurrir, ya sea con relación a un texto o ya sea con relación a un audio, es muy importante porque, como dice aquí, use your previous knowledge to anticipate the content of the recording. Ustedes usan su conocimiento previo, lo que ustedes han adquirido en sus 13, 14 años de existencia, para poder anticiparse a lo que creen que vamos a analizar. ¿Y por qué esto sirve? ¿Por qué es tan importante? Cuando nosotros ocupamos esta estrategia de crear predicciones, se activa nuestro cerebro. Al momento de anticiparse, ya vamos preparando nuestro cerebro para nuevo contenido. Y de hecho, cuando nosotros confirmamos después las predictions, vamos validando si estaba bien o estaba mal, y eso nos sirve para conocimiento que estaba correcto, queda validado, y conocimiento que no estaba, queda inmediatamente en su cerebro registrado que no era y abierto para adquirir la nueva información. Entonces es una estrategia muy valiosa. Entonces, por eso nosotros íbamos a validar este ejercicio en number 4, viendo si es que las predicciones que ustedes habían hecho eran correctas o incorrectas. Entonces, chicos, después que ustedes completaran la primera parte, esta parte del archivo, escuchando el audio una vez, yo les iba a colocar el audio 2 veces más para que ustedes pudieran realizar los ejercicios que venían a continuación. Les explico. En la primera parte, en General Information, ustedes tenían que identificar el type of text, es decir, lo que estaban escuchando, ¿qué era? A news item, an interview. Ustedes tenían que escoger. Y ustedes pueden hacerlo en su casa, escojan, después que lo escuchen, ¿qué es? Y también, the opinion of the Internet expressed, porque en el audio se va a hablar de la opinión de Internet. Entonces, ¿qué es? ¿Es negative? ¿Es positive o es neutral? Es decir, neutral, ni positiva ni negativa. Entonces, eso ustedes tienen que completar la primera vez que escuchen el audio. La segunda y tercera vez tienen que completar lo que viene specific details. Aquí tenían que ustedes identificar los positive purposes of the Internet that are mentioned, los aspectos positivos del Internet que son mencionados. Ustedes tenían que ahí tiquear los que aparecían. Aparece to communicate, to see places we have not seen before, to learn, to buy things abroad, to meet new people, to protest against oppressive regimes.
Entonces, lo que ustedes escuchaban, ustedes tenían que marcar. Obviamente, como dice acá, refiriéndonos a los aspectos positivos del Internet. Si usted escucha en el audio que se habla que es muy bueno el Internet porque sirve para communicate, para las comunicaciones, usted queda. Y así con los que vienen. A continuación, ustedes tenían que marcar true or false. True, verdadero, false, falso. O simplemente que estos aspectos que vienen a continuación no fueron mencionados. Not mentioned, que es una NM. ¿Qué es lo que tenían que ustedes escuchar para poder marcar? Por ejemplo, letra A. Tim Berners-Lee helped develop the Internet 25 years ago. Esa statement, esa oración, ¿es verdadera o falso o no se menciona? Usted coloca ahí la simbología. La siguiente, letra B. The conversation is taking place in the London Internet Museum. Usted coloca true, false or NM. C. Berners-Lee is sad that some people use the internet for negative things. Usted coloca true, false or not mentioned. Nearly 50% of the global population uses the internet. Ahí usted marca lo mismo. True, false or not mentioned. Finalmente, letra E. Berners-Lee hopes that in the future, the internet will bring a positive change. Si usted escuchó eso, ahí usted va a responder true, false or not mentioned. NM. La otra parte del ejercicio es what do these numbers refer to? Match. Entonces usted tenía que emparejar estas cifras que aparecen acá, por ejemplo, 1.6 billion, 1.6 billones, 10,000, 10,000, 4,000, 40,000 o 600 million, 600 millones. ¿Con qué? En lo que usted escuche, usted va a tener que marcar con estas oraciones. Por ejemplo, letra A. Apps invented each day. Las aplicaciones que se inventan cada día. ¿Cuántas serán? Usted iba a escuchar en el audio y usted va a marcar. O la letra B. Asian people who use the internet. ¿Cuántos son los que usan el internet? O European people who use the internet. Gente europea que usa el internet. O letra D. Online searches per second. ¿Cuántas son las búsquedas online por segundo? Todos estos números aparecen en el texto auditivo que ustedes tenían que marcarlos. ¿Ya? Habiendo explicado lo que tenían que hacer, les voy a colocar a continuación el listening para que ustedes puedan escuchar y en sus casas puedan colocarlo las veces que sea necesario para que puedan contestar lo que se pide en este listening file. ¿Ok? Voy a dejar de compartir para poder poner el audio. From London Science Museum for the BBC, Anna Oates interviewing Sir Tim Berners-Lee, the founder of the Internet. Sir Tim, what are your impressions 27 years after you helped to establish it? Well, hello there. My first thought is that the internet has generally been a force for good, but it also has a negative side. What do you mean? As I see it, in some places people are using the web for wonderful things like protesting against oppressive regimes, but it is said that there are people who occasionally use it for horrible things like trolling and bullying. How many people use the internet nowadays? Recent statistics say that 47% of the world population uses the internet. Millions use it every single day. In Asia alone, 1.6 billion people use it. 600 million in Europe. 10,000 new internet applications are invented each year. There are
On average, 40,000 Google searches per second. That's a lot of learning in a very short time. It is amazing. Yes, it is. The internet has changed the way we communicate and learn. We can communicate and learn wherever we are and whoever we are. A student, a teacher, an actress, we can all use the internet for lifelong learning. And what brings you here today? I'm here to view an important part of history. The museum will house the server that hosted the first ever website. It is part of a new exhibition called The Information Age. So this is the past and the present of the internet. What do you think the future holds? I hope in the future we will build applications that will always keep people in peace rather than fighting. I hope the internet will never be used for anything else but a positive change. Ok, ese era, chicos, el listening. Por motivos de tiempo no vale la pena que lo siga repitiendo porque esta clase está grabada, ustedes mismos lo pueden volver a escuchar. Ahí lo pueden escuchar las veces que sientan que sea necesario para realizar su ejercicio de computación. Finalmente, voy a volver a compartir lo que ustedes tenían que hacer, y es lo último de la guía. Ustedes iban a la parte de after listening, o después de la audición, en donde habían unos ejemplos que aparecían en el audio. Fíjense lo siguiente, son las palabras que están subrayadas, ¿ya? Quiero que traten de entender qué significa. Por ejemplo, la primera. I hope the internet will never be used for anything else but a positive change. La segunda. The internet has generally been a force for good. La tercera. There are people who occasionally use it for horrible things. La cuarta. We will build applications that will always keep people in peace. De esas oraciones, las palabras que están subrayadas, never, generally, occasionally, always, ¿qué expresan, chicos? Bueno, estas 4 oraciones tienen un factor en común. Las 4 están expresando frecuencia. Por ejemplo, en la primera, yo espero que el internet jamás sea usado o nunca sea usado para algo, para algo que no sea más que cambio positivo. Allí lo que se está expresando cuando dice yo espero que jamás o nunca, es la palabra never, significa eso. Por decir, una acción que se realiza que espera que jamás suceda. O sea, en un rango de frecuencia donde lo opuesto a never es always, siempre. Este always, cuando uno habla de siempre, es porque una acción se realiza 100% de las veces. Lo opuesto es el never, que la acción no se realiza nunca. Entonces, entre medio hay varias palabritas como el generally, es generalmente, o el occasionally, ocasionalmente, que cada una de estas palabras tiene un grado de frecuencia. Algunas se realizan más a menudo que otras. Por ejemplo, yo como pan generalmente. I eat bread generally. Eso estoy expresando una frecuencia en el comer pan, ¿cierto? Generalmente. No es always, no es 100%, pero puede ser como un 80%. ¿Te fijas? Diferente es decir, por ejemplo, I occasionally eat bread. Yo ocasionalmente como pan. En un grado de frecuencia, el ocasionalmente vendría siendo como un 10% que como pan. O sea, todas las veces como una vez como pan. ¿Te fijas? Entonces, estas palabritas que expresan frecuencia en inglés se llaman frequency adverbs, adverbios de frecuencia, que en inglés, al igual que en español, también las tenemos. Entonces ustedes tenían que aquí escoger qué significaban esas palabras subrayadas
Entonces ahí ustedes tenían que elegir la I, cantidad, la 2, frecuencia, la tercera, mood, o sea, humor. Expresan, como yo les comentaba recién, frecuencia. Entonces ustedes tenían que marcar ahí. Y finalmente la letra B, en donde ustedes tenían que encontrar otros ejemplos y comparar sus respuestas. Entonces, en la parte gramatical, lo que hoy día hemos visto es cómo en inglés uno puede expresar frecuencia de acciones. Y les voy a compartir ahora mismo, voy a buscar la otra guía que les quiero compartir, que también preparé para ustedes, que es una guía que también pueden descargar de la plataforma ZenCap y que nos habla justamente de eso, adverbs of frequency. Y allí habían ejercicios para que ustedes pudieran realizar en su casa. Acá está lo que yo les estaba explicando. Los adverbs of frequency, que son estos que están acá, always, usually, regularly, normally, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, never. Todas esas palabras expresan frecuencia. Las que están más cerca del always se hacen más que las que están más cerca del never, que es realmente un 0% de que la acción se realiza. Ejemplos. I always get up at 6:45. Yo siempre me levanto a las 6:45. O la segunda. Peter can usually play football on Sundays. Es decir, Pedro puede jugar fútbol usualmente los domingos. ¿Fijan que implica frecuencia? O la otra, Mandy has sometimes got lots of homework. Mandy tiene frecuentemente, o más bien dicho, algunas veces, muchas tareas. El sometimes significa muchas veces, o algunas veces, mejor dicho, algunas veces. Acá hay otros ejemplos, también que el adverbio podemos colocarlo a inicio de oración, como ese ejemplo. Sometimes I go swimming. Algunas veces voy a nadar. O la otra, often we surf the internet. A menudo navegamos por internet. Y en otras ocasiones donde el adverbio puede ir al final de la oración, como por ejemplo, we read books occasionally. Nosotros leemos libros ocasionalmente. Esto, chicos, ustedes tienen que estudiar. Solamente estudiar, ver los ejemplos. Y los ejercicios están acá. Cuando el cuadro está ahí completamente lleno, quiere decir que esa acción se realiza 100% de las veces, como la palabra always. La palabra often, que significa a menudo, no se realiza al 100% de las veces, pero sí se realiza harto. Sometimes es mitad, es decir, algunas veces, otras veces no. El hardly ever se hace, pero no tanto, muy poco. Y el never, absolutamente nunca. Entonces acá habían preguntas y ustedes tenían que completar con el adverbio que ustedes quisieran que representa lo que más hacen con relación a la pregunta. Por ejemplo, how often, cuán a menudo, do you go to school by bicycle? ¿Cuán a menudo van a la escuela usando bicicleta? Si nunca la usan, never, ustedes tienen que decir, I never go to school by bicycle. La otra, how often do you drink water? Recuerde que how often es cuán a menudo. ¿Cuán a menudo usted bebe agua? Ahí usted responde con always, often, sometimes, hardly ever, never. O puede ocupar estos adverbios que están aquí. Así tiene que ir completando cada una de las oraciones para poder ejercitarse con los adverbs of frequency. Y eso, dear students, era la clase programada para el día de hoy. Por lo tanto, vamos a dejar hasta acá nuestra clase. Por favor, estudien bien lo que he compartido con ustedes, léanlo, hagan los ejercicios y nos estamos viendo la próxima semana con nuestra clase regular de inglés el día jueves a las 19 horas. Que estén muy bien, chicos, que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao.